After being gone several weeks, it is so nice to be home again. Bueno, después de estar fuera varias semanas, realmente es algo maravilloso estar de vuelta en casa. Many people think that when we're traveling, we're on vacation. Hay personas quienes piensan que cuando estamos viajando es que estamos de vacaciones And when we come home, we're ready to work again. y que apenas llegamos a la casa estamos ya listos para trabajar nuevamente. But it always takes several days to recover, and we need a little rest when we come back. Y a veces la verdad toma algunos días el poder recuperarse de esos viajes y agarrar nuevamente energías. I appreciated the report we just heard from Heidi and Nancy. Realmente aprecié mucho el reporte misionero de las hermanas Nancy y también de la hermana I've been Heidi. asking them for some time now to do the report. Y desde hace un tiempo he estado pidiéndoles que hagan ese reporte. You thought the Catholic Church was the only church that had nuns, but they are two Adventist nuns. Ustedes pensaban que la Iglesia Católica era la única que tenía monjitas, pero nosotros también tenemos 2 monjitas. Over the years, we have worked together to build dorms, industries, distribute literature, build chapels in those 8 prisons, smaller prisons that are in the bigger prison. Y a través de los años hemos trabajado juntos, construyendo dormitorios, repartiendo literatura y dando unas mejores condiciones en los 8 PC de esa prisión. It's not often that I have time to go to the prison with them, but we support them and do everything we can because it's a lovely work. No tengo mucho tiempo para ir a menudo a la cárcel como se quisiera junto con ellos, pero sí tratamos de apoyarlos de cualquier manera que sea posible. Yesterday, Aunt Becky bought 400 Bibles. About half of them go to the prison. Y ayer, por ejemplo, la tía Becky compró 400 Biblias. La mitad de esas Biblias van para Palmasola, van para la prisión. Heidi and Jenny were co-founders of this television network. Las hermanas Heidi y Jenny fueron también cofundadoras de este ministerio televisivo. Jenny passed away a couple years ago, Hace unos años atrás, la hermana Jenny falleció and I met Nancy inside the prison as an inmate. y yo conocí a la hermana Nancy dentro de la prisión. Heidi lost her sight years ago before she was an Adventist. De hecho, la hermana Heidi, ella perdió la vista años antes de ser una adventista. She took a bullet through her head. Una bala le atravesó su cabeza. A voice told her, "What's going to happen will not be pleasant, but you're not going to die." Y cuando esto sucedió, una voz le dijo, lo que va a ocurrir no va a ser agradable, pero no vas a morir. A man broke down the door, put the pistol to her head, and fired. Y en ese momento, cuando ella escuchó esto, un hombre abre la puerta, coloca el arma en su cabeza y disparó. The bullet separated or severed both optic nerves, but it came through and went out, and she survived. La bala, de hecho, dañó los nervios ópticos. La bala perforó, dañó y luego salió, pero ella sobrevivió, está viva. God has mightily used them, and there's been over 1,000 baptisms in the prison. Y Dios las ha utilizado a estas hermanas de una manera poderosa en este ministerio carcelario. Ha habido más de 1,000 personas que han entregado su vida. Every year, the cardinal comes to the prison and holds out his ring for everybody to kiss his ring. Cada año, el cardenal va a la prisión para que las personas le besen su anillo. This last year, after handing out great controversies to all the prisoners, Y el año pasado, una vez que se le dieron los libros del gran conflicto a todos los prisioneros, there was only a very short line, and the cardinal said, "Why isn't there a long line of people wanting to kiss my ring like there always is?" la fila de ese año pues realmente fue una fila muy pequeña, una cola muy pequeña. Y el cardenal entonces empezó a preguntarse, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tan pocas personas? No como el año pasado. It's those 2 ladies over there. They handed out books to all the prisoners, and they have changed their mind about kissing the ring. Y
le dijeron, bueno, ¿saben esas dos señoras que andan por ahí? Ellas le han dado libros aquí a todo el mundo y le han cambiado la mente a la gente que no tienen que estarle besando anillo a nadie. May God bless the work. If you feel like God is leading you to help them, please do that. Así que Dios pueda seguir bendiciendo esa obra. Y si el Señor te dice que de alguna manera ayudar y colaborar, unirte a este ministerio, hazlo. We went to the U.S. because of the health of my mother-in-law. Nosotros viajamos a los Estados Unidos por la salud de mi suegra. And she wanted to have her children with her one more time, just in case something happened. Y bueno, ella, en caso de que algo aconteciese, pues ella quería tener, aunque sea un momento más, a sus hijos reunidos. She felt herself getting weaker, Ella empezó a sentirse débil, and so it was a very nice time between children and mother. así que fue un tiempo muy lindo entre la mamá, la madre y sus hijitos, ¿verdad? We also took advantage to make another stop. También nosotros tuvimos la oportunidad de hacer otra parada. It happened to be the 70th anniversary of my father's graduation, and he met one classmate there. Y resulta que era el 70 aniversario de la graduación o del grupo de graduación donde estaba mi papá. Y en esa Secondary reunión school, de secundaria. de secundaria, de la promoción de secundaria. Y mi papá tuvo la oportunidad de encontrarse con una compañera de clase. And then we discovered it was the 50th anniversary for Aunt Becky. Y también nos dimos cuenta, ahí descubrimos que la tía Becky cumplía 50 años de aniversario con una reunión con sus compañeros de secundaria. So she was able to meet with a few more. Así que bueno, ella tuvo la suerte de reunirse con un poco más de compañeros, ¿verdad? They were still alive, Que aún están vivos. but we are grateful that God is continuing to lead and protect all of his children. Y realmente estamos muy contentos, agradecidos a Dios de que Él continúa protegiendo y cuidando de sus siervos. Let us pray. Vamos a orar. We are in your presence, Heavenly Father. Padre Celestial, nos encontramos delante de tu presencia. We're going to be discussing a very important subject today. Y hoy vamos a estar hablando de un asunto muy importante. Just like the first sermon Y así como el primer sermón, was so important about the laws of health, que fue tan importante sobre las leyes de salud, we're going to be talking also about a similar subject, vamos a estar hablando de un tema similar, education. y es el de la educación. And there is laws of education, Y hay también leyes de educación. physical, moral, spiritual laws. Hay leyes físicas, morales, espirituales. May we determine in our hearts, like Daniel, Y Señor, que nosotros podamos determinar en nuestros corazones el poder seguirlas. like Daniel, Así como hizo Daniel, that we may not violate your laws. que nosotros no despreciamos tus leyes, We will educate ourselves sino que nos eduquemos and our young people y a nuestros jóvenes to be obedient and follow you. para ser obedientes y para seguirte. Thank you for hearing our prayer. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén. As we discuss the subject of education, let's take a trip back in history a little bit. Ahora, mientras que entramos para discutir en este tema de la educación, vamos a irnos un poco a la historia. In the early years of Adventism, En los primeros años del adventismo, the enemy was already trying to deviate in our educational system from the true path that God had. el enemigo ya estaba tratando de desviar los propósitos del sistema educativo de nuestra organización del camino correcto. Ellen White's son, Edson, and his wife, Emma, El hijo de la hermana Elena de White, Edson, y su esposa Emma, they bought this boat on the Mississippi River and began to help the black people who had recently come out of slavery. ellos en este bote
el Morning Star, ellos compraron este bote y ellos entonces empezaron a navegar a lo largo del Mississippi, del río Mississippi, para darles educación a aquellas personas negras que recién habían salido de la esclavitud. Morning Star in Spanish? El lucero de la mañana. Okay, or estrella matutina also. O estrella matutina. It's a beautiful name. De hecho, el nombre de este bote es un nombre hermoso. We gave that name to our mission boat in Manaus, in Brazil. De hecho, este es el nombre que también tiene nuestra misión allá en Manaus, en Brasil. They took the boat and they went looking for a piece of property on which to found a school. Ellos utilizaron este bote y también empezaron a buscar un terreno donde pudieran construir una escuela. They found a farm Y ellos hallaron una granja and they purchased it. y la compraron. And Brother Sutherland Y el hermano Was placed in charge. Sutherland fue colocado a cargo with Brother Megan, conjuntamente con el hermano Megan, and they had a school board. y ellos tenían una junta de escuela. You can see Sister Ellen White is right there in the middle. Y usted puede ver que dentro de esa junta directiva se encontraba la hermana Elena de White. Allí la ven en la fotografía sentada en el medio. It is the only board that Ellen White ever accepted to belong to. De hecho, esta fue la única junta directiva en la cual ella aceptó ser parte. Madison was an ideal school, La escuela de Madison era una escuela ideal a model for all Christian schools. y un modelo para todas las escuelas cristianas. It was not expensive. No era costosa. Rich or poor, everybody worked. Tanto el rico como el pobre, todo el mundo trabajaba. They paid for their tuition and they studied with their mind and worked with their hands. Ellos trabajaban para poder pagar su mensualidad, su educación, y de esa manera trabajaban tanto sus manos como su mente. They learned to know their creator and the works of the creator. Ellos aprendían sobre el Creador y sobre las obras del Creador. They were not taught how to be employees. They were taught how to be leaders and entrepreneurs. Estos estudiantes no eran enseñados a cómo ser empleados. Ellos eran enseñados a ser líderes y a cómo ellos generar empleo, a cómo ellos podían tener sus propios emprendimientos, cómo ellos podían crear negocios. Madison College was started and graduated nursing students. El colegio de Madison comenzó y ellos también tenían enfermeras dentro de sus graduandos. A hospital was built. Se construyó un hospital. And Sister White was pushing to start a medical school there. Y la hermana White estaba presionando para que se lanzara una escuela de medicina en ese mismo lugar. They were so well known Y eran tan bien conocidos because of the prosperous agriculture and the bright academic students that they graduated. por una agricultura próspera que tenían y también por lo brillantes que eran sus estudiantes. The first lady, the wife of President Roosevelt, Eleanor, came to visit the school. De hecho, la primera dama de los Estados Unidos para esa época, Eleanor Roosevelt, visitó la escuela de Madison. Unfortunately, Madison Institute and College never had the support of the administration of the church. Desafortunadamente, este instituto y luego el Colegio Universitario de Madison no tuvieron el apoyo suficiente por parte de las autoridades o la administración de la iglesia. They did not control it. Ellos no controlaban la institución. Sister White urged them to support the school, but they would not. Y de hecho, la hermana White le pedía a la administración de que ellos apoyaran a la escuela, sin embargo, no lo hacían. The General Conference passed calls to their best worker and fundraiser, Percy Megan. Y la Asociación General llamó al mayor fundador y también recolector de fondos para esta institución, quien era Percy Megan. They offered him a job as secretary of the General Conference for Black people. Y a él se le ofreció un trabajo dentro de la Asociación General
que iba a trabajar con para la población negra en el país. But he turned down the call. Sin embargo, el hermano Megan rechazó esta After oferta. Ellen G. White urged him to be very careful and not accept any offer unless God was clearly asking him to do that. ¿Por qué? Porque la hermana White le había insistido de que no recibiera ninguna oferta a menos de que él estuviese totalmente seguro de que así fuera. The same thing happened to me several times. Lo mismo me pasó a mí varias veces. Within a month of buying this television network, Un mes después de haber comprado esta red de televisión, I was offered a job as a departmental in the union here in Bolivia. se me ofreció un trabajo dentro de la Unión como director departamental en la Unión. But I was already working in the union in Venezuela, Pero ya yo estaba trabajando en la Unión Venezolana. and it would have affected the freedom of broadcasting present truth on this network. Y si yo aceptara, entonces eso iba a comprometer la libertad con la cual se gozaba el predicar verdad presente en esta red. As the years went by, Y a medida que pasaron los años, as it always happens, como siempre pasa, the pioneers get old. los pioneros envejecen. The school of nursing that was functioning La escuela de enfermería que funcionaba en el colegio Madison. By the way, Aunt Becky and I, we were the last nursing class that ever studied there at Madison. De hecho, la tía Becky y yo fuimos la última clase que estudió enfermería en Madison College. After us, there were no more nurses that studied there. Después de nuestra graduación, no hubo más enfermeras que estudiaran allí. Here are the three founders while they were still alive. Allí vemos una fotografía de los fundadores mientras que aún estaban en vida. But they eventually passed away. Pero eventualmente ellos fallecieron. The school fell into the hands of the denomination. Esta escuela, tras la muerte de sus fundadores, llega a las manos de la organización They closed the college. y ellos cierran el colegio universitario. They eventually sold the hospital to the Baptist Church, which then sold it to the Catholic Church. Y eventualmente ellos vendieron el hospital a la iglesia bautista, quien con el paso del tiempo vendieron esa propiedad también a la iglesia católica. But Aunt Becky and I worked in that hospital for 1 year as nurses. Tanto la tía Becky como yo trabajamos en ese hospital como enfermeros durante un año. If you want to read the story of the School of Madison and how we lost it, you can go to these links and read the book. De hecho, si usted quiere leer más sobre la historia de Madison y por qué se perdió la escuela de Madison, usted por favor anote esos enlaces que ve en pantalla. Usted puede visitarlos, usted puede hacer clic y The first two encontrar links are in más Spanish, the información. last one's in English. Los primeros dos enlaces ustedes van a encontrar la información en español y en el último enlace la información se encuentra en inglés. A second book that you must read, I've read it, is the Studies in Christian Education by E.A. Sutherland. También otro libro que recomiendo, un libro que yo también leí y que ahora recomiendo a ustedes, son los estudios de educación cristiana del hermano Sutherland. So the vision of Madison had died. Así que bueno, esa visión de Madison había muerto. The perfect Christian school as best as could be designed according to God's will. Una educación cristiana, una institución de educación cristiana perfecta, diseñada de acuerdo a los principios de Dios. Died. Pero murió esa institución. Did it stay dead? ¿Será que eso acabó allí, terminó allí? No. No. It was born again. Esta institución renació. This pastor, a Brazilian pastor living up in California, Este pastor brasilero que reside en California, we went to speak at his camp meeting. We were there at the inauguration. nosotros fuimos a una reunión campestre y estuvimos hablando durante la inauguración. Madison, final mission. Es la escuela Madison, misión final. But only a few students came.
pero solamente pocos estudiantes se presentaron. So he was praying, what can we do to revive this vision again? Así que, bueno, él estaba ahora orando para ver cómo poder reavivar esta visión. I have very good news. Bueno, tengo muy buenas noticias. I just found out this week Yo me enteré esta semana that Madison Final Mission que esta escuela, Madison Misión Final, has received permission ha recibido permiso to offer associate and bachelor's degrees para ofrecer técnico medio, certificados en técnico medio y en licenciatura through a very well-known university in the United States, a través de una universidad reconocida en los Estados Unidos, which resulted in the formation of Madison University. que resultó en la formación de la Universidad Madison. And it is beginning to establish centers around Latin America. Y esta universidad está comenzando a establecer centros en Latinoamérica. You are today sitting in the place that is Madison University for Bolivia. Oh, really? Yes, right here. Ok, bueno, les decimos algo. Ustedes están sentados aquí en lo que será el Centro Educativo Madison para Bolivia. University of Madison. La Universidad de Madison para Bolivia. You can go to this website Usted puede visitar el enlace de esta página web and you'll be able to register. y usted va a poder registrarse. The classes will initially only be on Sunday. Inicialmente las clases van a ser solamente los días domingo. And it will cost $30 US dollars a month. Y el costo va a ser de $30 mensuales. Is that affordable for a university? ¿Será que ese es un costo que para una universidad es un costo que se puede sufragar? You will receive a bachelor's degree Usted va a recibir una licenciatura if you complete the program si usted completa el programa de estudios in a little over 2 years. en un periodo de 2 años. Un poco más de 2 años. Christian education Educación cristiana, will include religion, que va a incluir educación religiosa, natural medicine, medicina natural, and it will include practicals which you will have to exercise in agriculture and healthcare and in evangelism. y también va a incluir materias de tipo práctico como evangelismo, agricultura, cuidados de salud, etc. Welcome to Madison University. Así que bienvenidos a la Universidad de Madison. The vision has not died. ¿Por qué? Porque la visión no ha muerto. Eventually, with God's help, Y eventualmente, con la ayuda de we Dios, will have dorms for men and women and industries where they can work. vamos a tener dormitorios para caballeros, para damas e industrias donde puedan trabajar. They can come from all over South America and live right here. Donde puedan venir de diferentes lugares de Sudamérica y trabajar y estudiar. We already have the infrastructure. Ya tenemos la infraestructura. Some of you will be students. Algunos de ustedes serán estudiantes, Some of you will be teachers. algunos de ustedes profesores. And all of us will learn together. Y todos vamos a aprender juntos. And another piece of good news. Y hay otra buena noticia. Ellen White is on our board. La hermana Elena de White está también en nuestra junta directiva. Her writings will be the guide and direction with the Bible on what happens here. ¿Por qué? Porque sus escritos, conjuntamente con la Biblia, van a ser parte de la guía y práctica de lo que ocurra Praise the en la Lord for Universidad de visionaries. Madison. Así que bueno, alabado sea el Señor Thank you for por Pastor Sosa. visionarios. Muchas gracias también al pastor Sousa. And we hope to begin in August the first classes. Y anticipamos que en agosto comenzará el primer ciclo de clases. The title for today is True Principles of True Education. Y el mensaje de hoy día es sobre los principios de la educación verdadera. True higher education, according to Job and Proverbs, De acuerdo a Job y de acuerdo a Proverbios, la verdadera educación is a knowledge of God es el conocimiento de Dios and His works. y sus obras. Job 12:13 says, "With Him is wisdom and strength,
He hath counsel and understanding. Job 12:13 nos dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Proverbs 2:6. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Proverbios 2:6, por el Señor de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Job 22:21. Job 22:21. Acquaint now thyself with him and be at peace. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. In the knowledge of God, all true knowledge and real development have their source. Entonces, en esa raíz de todo conocimiento que es verdadero, tiene el conocimiento de Dios como base del mismo. The world's education does not offer knowledge of God. En la educación del mundo no se ofrece el conocimiento de Dios. They teach you about man, Ellos les enseñan sobre el the hombre, wisdom of men, sobre la sabiduría de los hombres, how to gain wealth, cómo tener riqueza, how to defend yourself, cómo defenderse a sí mismo, how to be an employee, cómo ser un empleado, how to get a job. cómo que usted tenga un empleo. It's about you and improving yourself for the future. Es para que usted se mejore para el futuro. In true education, Pero en la verdadera educación, you will learn how to restore God's character and live according to God's principles. usted va a aprender a cómo restaurar el carácter de Dios y a cómo vivir de acuerdo a esos principios. In order to understand true Christian education, Y para poder entender la verdadera educación you have to cristiana, understand the nature of man. usted tiene que entender la naturaleza del hombre. God's purpose in creating him, El propósito de Dios al crear al hombre, the change that came on man after sin came into the world, los cambios que ocurrieron en el hombre después de la entrada del pecado, and God's glorious purpose in using education to restore the image of God in man once y el again. propósito glorioso de Dios a través de la educación para restaurar su imagen en ese hombre caído. The first object of education is to direct the minds of the students and have direct communion with God. Así que el primer objetivo de la educación es llevar la mente del estudiante a tener comunión con Dios. The earth, defective and marred by sin, still contains traces of the glory of God. Y a pesar de que la tierra ha sido marcada por todo el pecado, aún así podemos dirigir las You mentes can al see his Creador. handwriting still in Usted nature. aún puede ver la escritura de Dios en la naturaleza. In the fruit and in the trees that they in the fruit that they produce. Usted puede verlos en los frutos que producen los árboles. You can look everywhere around you, you will see beauty. En cualquier lugar donde usted vea, usted va a mirar belleza. Are you getting hungry? ¿Le está dando hambre? Look at that. Is that a designer? I mean, artists paint things like this. Mire esta fotografía. ¿No es esto acaso de un diseñador? Can you believe the life that's under the water? ¿Puede usted creer toda la vida que hay debajo del agua? That takes a design. Todo esto habla de un diseño. Even the mountains, Aún las montañas, the sunsets, los ocasos, the trees, los árboles, the changing colors during the fall. el cambio de colores durante el otoño. Is that from Jamaica? Must be. Pastor pregunta si ese racimo de bananas de Jamaica, Or maybe it's Bolivia. quizás es de Bolivia. Dice. Look at this. We see condors flying up in the mountains Mire here in ese Bolivia. cóndor volando. What beauty. Qué hermoso. The tiny little bird. Esas aves pequeñitas. What about the biggest of animals? ¿Qué tal los animales más grandes? How does God do that? ¿Cómo Dios hace eso? The other day, my wife and I were driving down and we saw a little brand new born deer sitting there within 10 feet. Yo, de hecho, la otra vez estaba manejando un lugar y había visto a un venado recién nacido. The mother unos- ran away, but the baby couldn't even stand up. A unos pocos metros. La madre había corrido, pero el pequeño todavía ni siquiera podía levantarse. But he finally got up and
made his way toward his mother. Pero finalmente pudo levantarse y empezó a seguir a su mamá. Look outside at the sky one night. Mire el cielo de noche, el When you get away firmamento from de the noche. city. Cuando usted sale de la ciudad puede verlo. That's God's handiwork, and you can see the Creator written in all of his handiwork. Son las obras del Señor y usted puede ver vislumbres del Creador en cada una de sus obras. We can see God in nature, but we need a fuller revelation, and the best revelation is God's written word. Y nosotros podemos ver a Dios en la naturaleza. Sin embargo, la mayor revelación que nosotros tenemos es a través de su palabra escrita. During the Middle Ages, Durante la Edad Media, it was called the Dark Ages. es un periodo que fue llamado como oscurantismo. Why did they call it Dark ¿Y Ages? por qué fue llamado oscurantismo? Nobody knew anything about science, only superstition. Porque nadie sabía nada sobre ciencias. It was Todo lo que dark. sabían era superstición. Because nobody had a copy of God's word. Nadie tenía una copia de la palabra de They were Dios. ignorant of spiritual things, ignorant of scientific Eran things. ignorantes en las cosas espirituales y también ignorantes en ciencia. The church made it illegal De hecho, la to iglesia have your own copy of the Bible. lo hizo ilegal el acto de tener una copia de Biblia. Interesting that the church was the biggest obstacle to the advancement of humanity. Y es interesante porque la iglesia entonces era el mayor obstáculo para el avance de la humanidad. The Muslim world Mientras tanto, el mundo musulmán had a fatalistic view of life. tenía una idea realística hasta cierto punto de la vida. The laws of health. Las leyes de salud. No, it doesn't affect what I eat, doesn't affect my life. Bueno, no, eso no afecta a mi vida ni tampoco. If I live or die is if Allah wills it. Si yo muero será porque Alá así lo It permite. has nothing to do with what I do. No tiene nada que ver con lo que yo haga. Whatever Allah. Es todo lo que quiera Alá. So there's nothing I can do. There's no cause and effect. Así que dentro de ese sistema no hay causa y So efecto. science was not born in the Muslim world. Así que ciencias es algo que no nació en el mundo musulmán. Could it be born in Asia? ¿Será que podría haber nacido en Asia? No, in Asia they had a circular view. We just go around in a circle for millions of years. Bueno, en Asia tenían un razonamiento circular donde sencillamente la vida se repite en miles y miles de I'll come años. back in the next life in maybe a form of a human or maybe an animal, and I'll just keep going around. Usted sencillamente en su próxima vida puede retornar como un humano, como cualquier otra forma de vida. Y Only usted sigue en ese. Christianity has a linear view. Es solamente el cristianismo que tiene una idea lineal, literal. We do something and it results exactly in something else. Enten- Linear thinking. Entendemos que si se hace algo, entonces eso produce un cierto efecto. That's Christianity. Eso es el cristianismo. You accept Christ, Usted acepta a Cristo, you ask forgiveness of sins, your sins are forgiven, you have peace. entonces usted pide perdón por sus pecados, usted obtiene perdón de pecados, usted va a tener paz. You live by the laws of health, you have health. Si usted vive de acuerdo a las leyes de salud, usted gozará de salud. You break the laws of the nation and of God, and there's consequences. Si usted quebranta las leyes de la nación o las leyes de Dios, también habrá consecuencias. That is linear thinking. Es un pensamiento lineal. Science requires linear thinking. Y la ciencia requiere pensamiento lineal. When the Renaissance, Cuando el Renacimiento comenzó, Renaissance is a French word that means rebirth. el Renacimiento viene del francés que significa nacer de nuevo. We say science was born in the Renaissance. Y nosotros afirmamos, bueno, las ciencias nacieron durante el Renacimiento. No, No, a knowledge of God's word came first. un conocimiento de Dios vino primero. When people began reading God's word for themselves in English, Spanish, French, German, Y cuando la gente empezó a leer la palabra de Dios en inglés, en alemán, en español, en francés, then they began to understand how God thinks. entonces empezaron a entender cómo Dios piensa. They began to understand that there's linear thinking, that God says, if you do this, come let us reason together. Ellos empezaron a entender que hay un pensamiento lineal, que el Señor dice, bueno, ven, pongámonos a cuenta. And when
the Protestant world began to understand how God thinks in God's Word, science was born. Y a medida que el mundo protestante empezó a entender el pensamiento de Dios, allí vemos el nacimiento de las ciencias. A knowledge of God's Word had to come first before modern science could be born again. El conocimiento de Dios debe anteceder al nacimiento científico. If A plus B equals C, Si usted tiene una ecuación donde A más B es igual a C, it's not what Allah wills. no es algo según lo que dictamine Alá. It won't change for tomorrow. Eso no va a cambiar mañana. A plus B must always equal C. ¿Por qué? Porque A más B siempre será igual a C Anywhere in the universe. en cualquier lugar del That's universo. linear thinking. Eso es pensamiento lineal. God's character is lineal. Y el pensamiento de Dios, el carácter de Dios es lineal Eternity past to eternity future. One line. desde la eternidad pasada hasta la eternidad en el futuro. Modern science cannot exist without a knowledge of God and His will. Así que la ciencia moderna no puede existir sin el conocimiento de Dios. But atheism is growing today. Pero el ateísmo crece hoy día. Superstition and spirit worship are returning to us just like the Middle Ages. Y así como en la Edad Media el espiritismo y la superstición está incrementándose. God's word is hardly studied today. La palabra de Dios casi ya no se estudia. Many people go to church, but they don't read the Bible. They don't go to God directly to find out His will. Hay muchas personas quienes van a la iglesia, pero ni siquiera leen sus Biblias. No van tampoco directamente a Dios para poder saber cuál es su voluntad. For many generations, modern medicine grew in knowledge and began to bring us health and longer lives with each generation. Y por un buen tiempo, a medida que la medicina avanzaba, empezamos a disfrutar de un mejor estado de salud. Today, Pero hoy día, this generation esta generación will live less than the last va generation. a vivir menos que la generación anterior. Medical knowledge is used to Porque kill, not to save many El times. conocimiento médico hoy día se utiliza para matar, no para sanar. We use knowledge to shorten people's lives, Usamos el conocimiento para acortar la vida de las personas, to disable them and to kill them. para desmembrarlos, para asesinarlos. It used to be Antes, that uncivilized natives pierced their noses and tattooed themselves. se consideraba que aquellos nativos que estaban fuera de la civilización eran aquellos que se tatuaban y que se colocaban aretes y toda clase de cosas en su cuerpo, Tatuajes. tatuajes. This is the modern world we live in. Pero este es el mundo moderno en el cual estamos viviendo. It's uncivilized, Es un mundo que no es civilizado and we're returning to barbarism. y estamos regresando al barbarismo. We're retreating to the Middle Ages, the Dark Ages. Estamos regresándonos a la Edad Media, al oscurantismo. Ecclesiastes 12:1 says, "Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." Eclesiastés 12:1 nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos. That's true education. Y esa es la verdadera educación. Get to know your Creator. Conoce a tu Creador. Study His works. Estudia sus obras. It doesn't matter what branch that you study, you'll find the Creator written there. No importa qué rama de la educación usted haga, usted va a encontrar el Creador allí. I've only mentioned a few. I'm going to mention a few of them. Y yo voy a mencionar algunos de ellos Let's look at some of them. y vamos a ver algunas In the past, en el pasado. the father of genetics, El padre de la genética, a businessman that became a Catholic priest. un hombre de negocios que se hizo sacerdote católico He wanted to study genetics. y él quería estudiar genética. What makes a red flower, a white flower go to another generation and change colors? ¿Qué es lo que hace que una flor blanca y una flor roja en generaciones subsiguientes puedan cambiar de colores? He thought to himself, if I'm always working to make a living, I can't study. Y él
Pensó, bueno, siempre estoy trabajando, pero no puedo estudiar. So he decided, I'll be a Catholic priest and then they will support me while I do my study. Así que lo que él hizo fue, dijo, bueno, la forma en que yo puedo estudiar y ser apoyado en esto es si me hago un cura católico. And from him we discovered the laws of genetics. Y He fue- didn't make them up. God made them up. Y fue a través de él, de Mendel, que se conocen las leyes de la genética, leyes que fueron creadas por Dios. He only discovered what God had already created. Mendel sencillamente descubrió lo que ya Dios había creado. What about modern chemistry? ¿Qué tal la química moderna? He discovered that water is a compound and sulfur is an element. Este investigador, Antoine Lavoisier, fue el que encontró que el agua es un compuesto y que el azufre era un elemento And it has weights, atomic weights. y que además tiene peso atómico. And started developing the chart of elements. Él fue el que empezó a desarrollar la tabla periódica. We all heard about Sir Isaac Newton. Bueno, todos hemos escuchado sobre Sir Isaac Newton Sitting under an apple tree, supposedly the apple fell down and hit him on the head. y supuestamente Newton estaba sentado debajo de un árbol de manzana y la manzana le cayó en la cabeza. He said, what makes the apple fall? Y él empezó a preguntarse qué es lo que hace que esta manzana caiga. How fast does it fall? ¿Cuán rápido cae? What makes it fall toward the earth? ¿Qué es lo que hace que esa manzana caiga hacia la Tierra? What makes planets go around other planets? ¿Qué es lo que hace que los planetas circulen alrededor de otros So planetas, de otros Here's astros? the law of gravity. Bueno, aquí vemos cómo Newton habla de la ley de gravedad. But he wasn't only a mathematician. Pero Newton no solamente era un He matemático, was a physicist, también era un físico, an astronomer, un a astrónomo, chemist, un químico. a theologian. Él también era un teólogo. I wonder what he said about God. Ahora, yo me pregunto qué Newton decía sobre Dios. The most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of intelligent being. El más hermoso sistema del Sol, los planetas y los cometas, solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente. This being governs all things, not as the soul of the world, but as the Lord of all. Este ser gobierna todas las cosas, no como el alma del mundo, sino como el Señor de todo. Well, while we're talking about astronomy, Bueno, estamos hablando de astronomía. let's look at what Nicholas Copernicus had to say. Vamos a ver de lo que qué nos tiene que decir Nicolás Copérnico. As he observed the planets and compared it to the ideas that the church was teaching, Y a medida que Copérnico estudiaba los astros y él comparaba lo que él veía con las enseñanzas de la iglesia, the church said the earth is the center of the universe and all the planets go around the earth. la iglesia católica decía que el centro del universo era la Tierra y que todos los planetas giraban alrededor de ella. But the evidence doesn't really point that direction. Pero Copérnico decía, bueno, la evidencia realmente no muestra que eso sea correcto. And the more he understood it, Y the a more he medida- admired God. Y a medida que él entendía más de este proceso, él más admiraba a Dios. To know the mighty works of God, to comprehend is his wisdom and majesty and power, to appreciate in degree the wonderful works of his laws. Surely this must be pleasing and acceptable mode of worship to the Most High. Conocer las poderosas obras de Dios, comprender su sabiduría, majestad y poder, para apreciar en grado el maravilloso funcionamiento de sus leyes, seguramente este debe ser un modo agradable y aceptable de adoración al Altísimo. These men understood science and they understood the God of science. Estos hombres entendían la ciencia, pero también al Dios de la ciencia. Have you heard of this guy? ¿Han escuchado sobre este caballero? And when I studied him, when I took physics, I just came to admire him so much. Y de hecho, cuando yo estudié física, yo llegué a admirarlo tanto. He made many observations and confirmed the heliocentric circulation of the planets around the sun. De hecho, fue Galileo Galilei, a través de sus estudios, quienes confirmó el movimiento de los planetas alrededor del Sol en un movimiento elíptico. But unfortunately for him, Pero desafortunadamente para Galilei, of course, let me back up a second. Remember, he's the one that discovered
that a big rock falls at the same speed as a little rock. Ahora, entendamos algo antes de seguir. Galilei fue el que descubrió que una roca grande puede caer a la misma velocidad que una pequeña roca, una pequeña piedra. He wrote a story Y él escribió una historia in which a scientist was trying to explain to another ignorant guy how this worked. y en esa historia un científico estaba tratando de enseñarle a una persona que ignoraba estas cosas el funcionamiento de las mismas. The famous Greek philosopher Aristotle, Y el filósofo griego famoso Aristóteles, 2,000 years before, 2000 años antes, without ever even trying it out, sin ni siquiera haberse esforzado mucho, using only his mind like the Greeks like to do, utilizando solamente su mente, tal como le gustaba hacer a los griegos, stated that a big rock will fall faster than a little rock. fue Aristóteles el que dijo que una peña, una roca grande, cae a una mayor velocidad que una piedra pequeña. Did he ever try it? Ahora, ¿será que Aristóteles No. alguna vez experimentó en esto? No. He just figured it out without even trying. Él sencillamente hizo una conjetura sin ni siquiera experimentarlo. What we're supposed to do is experiment and learn about the Creator, not the Greeks. They already know everything. Nosotros lo que tenemos que hacer es experimentar y observar los resultados y aprender del Creador, no como los griegos. The laws of the Creator are discovered by experimenting. Las leyes del Creador se descubren a través de la experimentación. But the Greeks didn't need to do that. They already could use their mind and figured out all the laws. Pero los griegos no hacían esto. Ellos sencillamente utilizaban su mente para imaginar todas estas leyes o consecuencias. And so for 2,000 years, nobody tried it out. Así que por 2000 años nadie cuestionó esto. Until Galileo came along. Hasta que Galileo lo hizo. And he dropped a big rock and a little rock, and they both hit the ground at the same time. Y Galileo Galilei, él tira la roca grande y la pequeña, y las dos caen al mismo tiempo a la superficie. So he tries to tell this ignorant, in his story, he tells the ignorant guy all about it. Así que Galilei trata en su historia de narrar cómo un científico habla a una persona ignorante de este fenómeno que él ha observado. And he made fun of Aristotle's idea. Y lo que hace Galilei es burlarse de las ideas de Aristóteles. He says, you know that if we drop a big rock, it will fall much faster than a small one. And the ignorant guy says, oh yes, we know that. That's the fact. De hecho, él, haciendo un poco de burla en el libro, le dice al hombre ignorante, sí, porque todos sabemos que si nosotros tiramos una roca grande, seguramente va a caer más rápido que una pequeña, ¿cierto? Y el ignorante dice, sí, But Galileo claro. says, what if I tie the two rocks together? Will the big rock speed up the little rock, or will the little rock slow down the big one? Y entonces Galileo empieza a también añadir un poco de humor. Y dice, bueno, ¿será que si yo ato la roca grande a la pequeña, va a caer con una rapidez más grande a la pequeña o le va a restar velocidad? Oh, I don't know. Well, let's try it out. Y el ignorante dice, bueno, no sé nada de esto. You know, I can't go on with the story. We're running out of time. Galilei le dice que bueno, que hay que experimentarlo. No puedo continuar con la historia, pero búsquenla. Oh, by the way, before Galileo invented the telescope, Ahora, antes de la invención del telescopio por Galileo, they knew exactly how many stars were in the sky. ellos sabían exactamente el número de estrellas que había en el cielo. All of the astronomers got together and they took parts of the sky, they measured it, put all the numbers together. There was a fixed number of stars in the sky. Everybody knew that. Y los astrónomos de ese tiempo habían hecho sus cálculos, sus mapas astronómicos, y ellos habían hecho sus cálculos y decían que había un número fijo de estrellas en el cielo. Until Galileo invented the telescope. Hasta que Galileo inventó el telescopio. And then he pointed it to a dark area of the sky where there was no stars, and he found there were thousands of them in that little dark spot. Y él agarró el telescopio y lo dirigió a una parte oscura donde no había estrellas, y él se dio cuenta de que había cientos de lugares en el firmamento donde había lugares oscuros, donde no había estrellas. Unfortunately, Galileo lived during the Spanish Inquisition. Ahora, desafortunadamente, Galilei vivió durante la Inquisición española. And they grabbed Galileo and took him before the judges. Y ellos
arrestan a Galileo, lo llevan delante del tribunal And they said, "You are accused of stating that all the planets circle around the sun." y ellos le dijeron a Galileo, usted ha sido acusado de afirmar que los planetas giran alrededor del Sol. That is heresy. Y eso es una herejía. Everybody knows that the planets circle around the earth. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que los planetas circulan alrededor de la Tierra. You will either recant or you will be burned. Así que usted o se recanta de su posición o va a sufrir las consecuencias. Galileo said, I'll recant. Y Galileo dijo, está bien, yo recanto. I bend my will to the superior knowledge of the priests. Yo, mi conocimiento y mi voluntad lo voy a doblegar al conocimiento del You're sacerdote. right. Está All the bien. planets circle around the earth. I Todos recant. los planetas circulan alrededor de la Tierra. Okay, Ok, we won't burn you, está bien, no lo vamos a quemar. but we will sentence you the rest of your life to house arrest. Pero vas a estar el resto de tu vida en arresto domiciliario. Thank you. Bueno, muchas gracias. As he was walking out the door, Y a medida que él salió de las puertas, Galileo was heard to say, Galileo, se le escuchó decir a Galileo, "It doesn't matter if I recant or don't recant. Everything still circles around the sun." no importa si yo recanto o no, los planetas circulan alrededor del Sol. The church is the biggest obstacle to God's work in this world. Así que la iglesia pues era realmente el mayor obstáculo para el trabajo de Dios en este mundo. Let's go on. We only have a little bit of time. Ahora tenemos poco tiempo, vamos a seguir. Though Galileo, God is known by nature in his works and by doctrine in his revealed word. Estas son palabras de Galileo. Dios es conocido por naturaleza en sus obras y por doctrina en su palabra revelada. Do you know this guy? ¿Conocen a este señor? Albert Einstein? Albert Einstein. Einstein in German means a stone. Einstein, a stone. Una piedra. Bueno, su apellido, Einstein, en alemán significa una piedra. He was not only a scientist, he was also somewhat of a philosopher. He liked to have special sayings. De hecho, Albert Einstein no es solamente conocido por ser un gran científico, sino también como filósofo. Let me give you some of them here. Y les voy a compartir con ustedes algunos de los dichos de Einstein. Whoever is careless with truth in small matters cannot be trusted with important matters. Aquel que es descuidado en asuntos pequeños de la verdad no puede ser confiado con asuntos más graves. Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. Los grandes espíritus siempre han encontrado oposición por mentes mediocres. The world is a dangerous place to live, El mundo es un lugar peligroso para vivir, not because of the people who are evil, no por la gente que es mala, because of the people that don't do anything about it. sino por la gente que no hace nada al respecto. The measure of intelligence is the ability to change. La medida de la inteligencia es la medida del cambio, What is de la habilidad para cambiar. what is right is not always popular, and what is popular is not always right. También Einstein dijo que aquello que es correcto no es siempre lo popular y lo popular no es siempre lo correcto. If you want to go crazy, Y si usted quiere volverse loco, keep doing the same experiment over and over, usted sencillamente haga el mismo experimento una y otra vez y otra vez. but expect other results. Pero trate de hacerlo esperando otros resultados. So if you do the same thing, you'll always get the same results. Si What he's usted saying. hace siempre lo mismo, sencillamente va a recibir los mismos resultados. Eso es lo que él ha dicho. If you can't explain it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. Si usted dice, Einstein, si usted no puede explicar algo a una niña, usted no lo entiende. If a 6-year-old cannot understand it through you, you don't even understand it Si yourself. un niño de 6 años, si usted no tiene la capacidad de explicarle a un niño de 6 años lo que usted quiere, ni usted mismo lo entiende. Even though he didn't believe in a personal God, Ahora, este científico, a pesar de que él no creía en un Dios personal, he did say, él dijo I believe in God,
creo en Dios, who reveals himself in an orderly harmony in the universe. quien se revela a sí mismo de una manera ordenada en el universo. Let's look here at Dr. Semmelweis Este es el doctor Ignaz Semmelweis in Austria. en Austria. He was an obstetrician gynecologist. Él era un médico ginecobstetra. In the ward of the women's ward, the 18% of the women in birth died through infection. De hecho, dentro de la maternidad, el 18% de las mujeres morían en labor de parto. Why? ¿Por qué? Because they would examine one patient, and without washing their hands, they would go to the next one, and without washing their hands, they would go to the next one. Porque ellos examinaban una paciente, no se lavaban las manos, sino que iban directo a examinar a otro paciente. They never washed their Y hands. nunca se lavaban las manos y iban de paciente The en surgeons paciente. never washed their hands or their clothes when they did surgery. Old Los- blood would drop into the wound. Los cirujanos tampoco cuidaban sus ropas o las limpiaban, sus manos. Entonces, mientras operaban de uno a otro, se infectaban. He decided to follow the biblical advice and wash his hands between each patient. Y lo que él hizo fue tratar de seguir el principio bíblico de limpiarse las manos entre cada una de las cirugías. The death rate dropped to 2%. Y la tasa de mortalidad bajó al 2%. He was known as the savior of all mothers. Él fue conocido como el salvador de las madres. He published his findings. Y sus hallazgos fueron publicados They said, "You're crazy." y le dijeron, tú estás loco. They put him in insane asylum. Él, de hecho, llegó a parar a un asilo, un manicomio, The guards beat him, and he died 7 days later. y los guardias le pegaron a este señor y a este doctor y él murió días después de esa paliza. Later, all his findings were confirmed by Louis Pasteur and Joseph Lister. Y los hallazgos, los estudios del doctor Semmelweis luego fueron confirmados por otros científicos, por Louis Pasteur. The fathers of microbiology, Aquí vemos a los padres de la microbiología. Anton van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, and Robert Koch. Tenemos allí a Anton van Leeuwenhoek, Louis Pasteur y Robert Koch. We got to accelerate to our finish line. Tenemos que ahora acelerarnos a la recta final. We live, you and I, Tú y yo vivimos at the halfway point of the universe. en el punto medio del universo. If we look in a microscope, we can go infinitely deep into the microscopic world. Y si nosotros nos ponemos en un microscopio, podemos entrar de una manera infinitamente profunda en el mundo de la microbiología. And if we look into the telescopic world, Pero si nosotros vemos el mundo a través del telescopio, we can go infinitely deep into the space. podemos mirar o entender de una manera sumamente profunda el espacio. 3 years ago, they launched the James Webb Space Telescope. Hace algunos años atrás, ellos lanzaron el telescopio James Webb And they began to take pictures, y comenzaron a tomar fotografías, things they had never seen before. cosas que no habían visto antes. Amazing pictures, the birth and death of stars. Unas fotografías increíbles sobre el nacimiento y la muerte de estrellas, The beauty of the creation. la belleza de la creación. Worldly education La educación del mundo focuses man on the bright and intelligent people of the earth. se enfoca nada más en la gente brillante del mundo. True Christian education focuses on the Creator, Pero- infinitely wise and infinitely intelligent. Pero la educación cristiana verdadera se enfoca en el Creador, un Creador infinitamente omnisapiente. Physical laws of the Las- body and the las- world that surrounds us. Leyes físicas del cuerpo y también del mundo que nos rodea. True Christian education will develop the mind to understand the Creator and to study His creation. Una verdadera educación va a tratar de desarrollar la mente de una forma en que pueda entender al Creador y la creación. True Christian education will develop the spirit. Una verdadera educación cristiana va a desarrollar también la parte espiritual. How to understand the teachings and the laws of the Creator and obey them.
cómo entender las leyes del Creador y obedecerlas. Worldly education will teach you how to get a job. True Christian education will teach you how to be an entrepreneur and to create things and follow the image of your Creator. La educación del mundo sencillamente le va a decir cómo usted puede obtener un trabajo, mientras que la verdadera educación lo convierte en un líder independiente, en un empresario independiente, creativo. God created us Dios nos creó to reflect His image para reflejar su imagen and to restore that image in fallen human mankind around us. y para restaurar esa misma imagen en nuestros conciudadanos, en nuestros Our hermanos. Nuestras escuelas, Our universities nuestras universidades have lost the original vision. han perdido esa visión original. False education is being taught all around the world. La educación falsa es algo que es enseñada en todo el mundo. We'll finish with this. Y vamos a terminar con esta cita. Our ideas of education take too narrow and too large a range, too low a range. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. There is a need of a broader scope, a higher aim. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. True education means more than perusal of certain course of study. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. It means more than a preparation for the life that now is. Significa más que una preparación para la vida actual. It has to do with the whole being Abarca todo el ser and the whole period of existence possible to man. y todo el periodo de existencia accesible al hombre. It is a harmonious development of the physical, mental, and spiritual powers. Es el desarrollo armónico de las facultades físicas, mentales y espirituales. It prepares the student for the joy of the service in this world and a higher and wider service in the world to come. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. That's true education. Esa es la verdadera educación. Welcome to Madison University. Así que muy bueno todo el trabajo de la educación en Madison. It is our goal to offer that kind of true education to the young people of this world. Y es nuestro objetivo ofrecer ese tipo de educación a los jóvenes de este mundo. May our young people today capture the vision Ahora, que los jóvenes puedan capturar esa visión to develop the physical, mental, and spiritual powers para desarrollar los poderes mentales, físicos y morales and fulfill the glorious vision that God has for restored humanity. y cumplir esa visión gloriosa que Dios tiene para la restauración de la humanidad. Thank you. Gracias.
Thank you for raising our hearts to heaven. Gracias por elevar nuestros corazones al cielo. I pray our young people will capture the vision of true education Oro para que los jóvenes puedan capturar esa visión de la verdadera educación. by the way the degree of Madison University Al aspirar a tener un certificado de la Universidad Madison. it is valid and can be apostilled in 125 countries. Es un certificado que es válido y que cuenta con apostillamiento en más de 100 países. It's a bachelor's degree, it's a diploma that you can use anywhere in the world. Es una licenciatura, es un técnico medio que usted puede utilizar en cualquier parte del mundo. I pray that you will use it for God Así que oro para que usted pueda usarlo para Dios, to carry out his work. para poder avanzar su obra. Remember, Recuerde, time is short. el tiempo es corto We don't know how much more time God is going to give us, y no sabemos cuánto más tiempo Dios nos dará, but we're going to seize every opportunity today. pero aprovechemos cada oportunidad que tengamos hoy. God will let us know when the time is up, Dios nos va a decir cuándo es el tiempo. and we're going to proceed on that path until God closes the door. Y seguiremos entonces seguiremos nuestro camino hasta que el Señor cierre las Let puertas. us pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, thank you for this opportunity gracias por esta oportunidad to offer our young people a Christian education para ofrecerle a los jóvenes una educación cristiana based on the true education, the model of Madison. basada en la educación verdadera, el modelo de Madison. May we learn to value it. May we learn to value it. Que nosotros aprendamos a valorarlo May we learn to reflect the character of our Creator. y que aprendamos a reflejar el carácter de nuestro Creador May we develop close communion with our Creator. y que nosotros podamos desarrollar una comunión cercana con nuestro Creador And live in harmony with the physical laws, y vivir en armonía con las leyes físicas, the mental and spiritual laws, con aquellas leyes mentales y espirituales, so that we can reflect the character of our Creator. para que así podamos reflejar la mente de nuestro Creador. Thank you for giving us this Gracias. beautiful privilege. Por darnos esta gran oportunidad, May we seize it que and take advantage nosotros of it. la aprovechemos y tomemos ventaja. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.